Dios los bendiga. Amén. Dios los bendiga. Amén. Dios los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Dios es un Dios de orden, es un Dios glorioso, poderoso, maravilloso. Dios quiere que todos los días nosotros lo amemos, que todos los días nosotros lo exaltemos, que todos los días nosotros obedezcamos y cumplamos sus palabras, sus mandamientos y sus propósitos. Dios no quiere que sus hijos vivan esclavos de las riquezas. Dios no quiere que sus hijos vivan esclavos de la enfermedad, ni Dios no quiere que sus hijos vivan esclavos del mundo. Él quiere que nosotros vivamos, ¿cierto? Vivamos esclavos del reino de los cielos. Y qué amo tan maravilloso el que tenemos nosotros en el reino de los cielos. Qué gran Padre el que tenemos nosotros, que todo lo que al Hijo le dio era para bien de toda la humanidad. Y por eso nosotros en esta mañana estamos aquí para exaltar y glorificar su nombre. Que sea el Padre, que sea el Hijo, el Espíritu Santo, que se glorifique, que se siga glorificando en su iglesia. Hemos venido con corazones dispuestos, hemos venido con corazones contritos, humillados. Si tú crees que Dios puede obrar una señal en tu vida, si tú crees que Dios puede obrar una sanidad en tu vida, una liberación en tu vida, una transformación y una restauración en tu vida, hermano, si tú lo crees, di un buen amén. 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 Aleluya. Porque la palabra de Dios tiene poder. Porque su palabra es más cortante que espada de doble filo. Porque su palabra es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Eso es lo que es su palabra. Si tú y yo vivimos, ¿cierto? En el andar de la palabra de Dios, nosotros vamos a vivir como personas del reino de los cielos. Que todo lo que nos pase, sabemos que nos ayuda para bien. Que nos pisó un pie a un carro, ¿cierto? Gloria a Dios. Uy, ¿cómo así, pastor? Gloria a Dios. Sí, porque Dios le está impidiendo que sabe usted para dónde iba. Entonces Dios le dijo, devuélvase para su casa y cámbiese el zapato. Sí, porque su camino para donde usted iba no era bueno lo que iba a hacer. Y por eso ese es el Dios de la palabra. Todo lo que nos acontece a nosotros como siervos de Dios, ¿cierto? Nos ayudan para bien. Amén. Sea bueno, Sea malo. no dijo sino dos, no más malo. Sea bueno, O sea malo. no porque Dios sea malo, no, sino porque es que esta carne es corrupta. Esta carne, mejor dicho, esta carne no hace sino mirar piernas. Esta carne no hace sino mirar peludos azules. Ay, qué hombre tan divino. O sea que tener en la casa no es divino. Como dijo una hermana, ay pastor, pero es que yo lo veo todos los días. A mí no es eso. Cristo en la eternidad. ¿Qué es la eternidad para nosotros, hermanos? ¿Qué es la eternidad? La eternidad significa que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. O sea, la eternidad significa que Cristo estuvo antes de la fundación del mundo. Y con el Padre y el Hijo y el Espíritu de Dios proyectaron, ¿cierto? Hicieron todo lo que venía para todo el universo y para toda la humanidad. Él ya sabe todo. Por eso todo lo que estaba escrito, por eso todo lo que acontecía en la vida del Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, dice, ya estaba, ¿cierto? Estaba ya establecido por el Padre y por el Hijo. Por eso el que hace la voluntad del Padre, hace la voluntad del Hijo. Y el que hace la voluntad del Hijo, hace la voluntad del Padre. Por eso, hermanos preciosos, vamos a reflexionar hoy Cristo en la eternidad. Vamos a mirar en Isaías 57:15. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña el profeta Isaías? ¿De quién habla? ¿Qué dice en el versículo número 15? Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es
es? Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. El profeta Isaías, ¿de quién habla? Del Señor Jesucristo, que dice en el versículo: porque así dijo el Altísimo y Sublime, el que habita la eternidad. O sea, Cristo es la eternidad, el Padre es la eternidad, el Espíritu de Dios es la eternidad. O sea que Él no cambia, Él es el mismo que actúa hoy en ti y en mí, es el mismo que un día vamos a estar glorificados con Él. Un día vamos a estar glorificados con Él. Él está actuando hoy en ti y en mí de una manera poderosa y sobrenatural, a medida en que tú y yo disponemos más nuestro corazón, disponemos más nuestra vida hacia Él, más Él obra en nosotros. Amén. Si tú y yo disponemos el 20%, Él en su infinita misericordia nos da el 30%. Pero si tú y yo disponemos el 80%, Él en su infinita misericordia nos da el 100%. Porque Él es el Dios de la eternidad. Es el hombre que se hizo carne y habitó entre nosotros. Es el Verbo. En el principio era el Verbo. O sea, ¿qué quiere decir que en el principio? Que Él ya existía. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Fue en la eternidad que Dios el Padre llamó a su Hijo para cumplir la función de mediador. ¿Desde dónde? Desde la eternidad. Me imagino que el Padre y el Hijo se sentaban y decían: bueno, hijo, entonces tú cuando vayas a la tierra, entonces tú vas a hacer esto y esto, ¿no es cierto? Pero el Padre no le picaba el ojo al Hijo. Sí, entonces, ¿sí me entiendes? Entonces sí me hago entender. Entonces, eso es lo que hacía, todo lo proyectaba, lo planeaba. Digo, cuando creemos el universo, tú vas a descender un día. Vamos a esperar un tiempo, ¿cierto? A ver si Israel, la niña de mis ojos, se arrepiente. Si dejan de pegarse de los dioses de este mundo. Pero ellos ya sabían que eso no iba a pasar. Porque Él lo sabe todo. Él sabe lo que va a pasar contigo y conmigo dentro de un día, dentro de un mes, o dentro de un año, o dentro de 20 años. Él ya lo sabe. ¿No te parece maravilloso eso? Que Él lo sepa y que el que lo sabe vive en nosotros. Eso es lo que nosotros debe alegrar el corazón tuyo y mío. Iglesia, no nos dejemos llevar por las emociones. ¿Quién llevó a cometer esa tremenda matanza a Herodes? ¿Quién lo llevó? ¿Los sentimientos, las emociones? Porque las emociones nos traicionan permanentemente. En cambio, el Espíritu de Dios obra correctamente. Amén. Obra para bien a los que amamos a Dios, hermanos preciosos. Un intermediario. Mira lo que dice Cristo en la eternidad. ¿Qué dice? A ver, hermanos. Un intermediario Agradó a Dios siga en su propósito escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su siguiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara, de modo que a través de Él pudieran ser escogidos todos aquellos que serían salvos. ¿Quién era Cristo? ¿Quién es Cristo en la eternidad? La eternidad. Mire, es algo que dice para que fuera el mediador entre quién, entre Dios y quién, y los hombres, entre Dios y el hombre. Él es el único mediador. No es la iglesia donde tú te congregas, no, Señor, es Cristo. Es el mismo Señor Jesucristo. Por eso dice, aquí en el mismo dice, profeta. Si era profeta, gloria a Dios por el profeta que el Señor nos dio. Sacerdote y rey, cabeza y salvador de quién, iglesia, de la iglesia.
Él es el salvador de la iglesia. ¿Qué más dice? El heredero de toda la eternidad. Él es el que hereda todo, de todas las cosas. ¿Y fue de quién la iglesia? Del mundo. Él vino como cordero. Pero su segunda venida va a venir como juez, a juzgar tanto a los vivos y a los muertos, de lo bueno y lo malo que hayamos hecho, hermanos. ¿Qué más dice? Dice, pues, a quien dio desde toda un pueblo para que fuera, ¿qué? Y para que a su tiempo lo redimiera, le amara, justificara, santificara y glorificara, de modo que a través de él pudieran ser escogidos todos aquellos que serían salvos. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Gloria a Dios. Capítulo número 8. Versículo número 29. Romanos 8, 29. ¿Quién necesita Biblia? Todos tienen Biblia, gloria a Dios. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, o sea, antes conoció, antes de la fundación del ¿qué? Del mundo, iglesia. De lo que antes conoció, ¿qué más dice? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya, iglesia. Si el Señor Jesucristo es todo en la eternidad, si Él mora en tu vida y en mi vida, ¿quién puede levantarse contra ti y contra mí? Nadie. ¿Quién se puede levantar contra la iglesia? Nadie. Solamente Él mismo, que permita que la iglesia sea sacudida, porque va a ser sacudida y bien sacudida. Pero gloria a Dios, ¿no es cierto? Cuando estábamos pequeños nosotros veíamos una mata de mango y no nos podíamos subir. ¿Qué hacíamos nosotros? Sacudíamos, ¿no es cierto? ¿Y qué se caía? ¿Cuáles mangos? Los maduros. Cuando Dios sacude la iglesia, uy, hermano, y la está sacudiendo ya, porque la ira de Dios ya está sobre el mundo entero, sino que es lento. ¿Es lento qué? Para la ira, pero es grande en misericordia. Pero ya la ira de Dios, hermano. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Cuando el Padre llamó al Hijo, mire lo que dice Hebreos 5, 4, 5. Lo que nos enseña Hebreos 5, 4, 5. Dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. ¿A quién llamó Dios? Al Hijo, a Jesús, fue el que llamó. ¿Y qué más dice? Como lo fue a Aarón, ¿cierto? Como lo fue a Aarón. Pero aquí vamos a ver una cosa, hay una gran diferencia. Dice en ese: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. En el tiempo de la nación de Israel, Dios llamó a quien, a Aarón. Pero mire lo que dice el versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose ¿qué? Sumo sacerdote, sino que el que le dijo: tú eres mi hijo, yo he engendrado. Yo te he engendrado, dice la palabra. Vemos dos cosas. Aarón fue llamado, pero el Señor Jesucristo fue, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. ¿Fue qué? Sumo sacerdote. 1, 2. Sí, número 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea, son dos cosas
fueron dos cosas. Número uno, fue llamado sumo sacerdote y Aarón no le dijo, tú eres mi hijo. ¿A quién se lo dijo? Al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él está desde la eternidad. Porque todo fue encargado. Todo fue entregado a su Hijo amado para que lo ejecutara en todo el universo. Y Él lo está haciendo, Él lo sigue haciendo, iglesia. Y dice, el Padre lo llamó a llevar a cabo esta honrosa misión. Cristo no se promovió a sí mismo para realizar la misión, sino que ¿qué? Fue enviado, ¿por quién? Por el Padre. ¿Por qué muchos no hacen la obra de Dios? Porque no han sido enviados por Dios. ¿Y por qué no han sido enviados por Dios? Porque no han sido llamados por Dios. ¿Y por qué no han sido llamados por Dios? ¿Por qué? Porque no han sido llamados por Dios. ¿Cierto? Porque no creen. Porque no han sido predestinados. Porque no creen. Y por eso muchos. Por eso repetimos constantemente. Si en Colombia hay 6 millones de cristianos, ¿en cuántos días Colombia sería para Cristo? Hay 48 millones de cristianos. Hay 48 millones de habitantes en Colombia. ¿En cuántos días sería Colombia para Cristo? En 6 días. 6 días. 6 por 8. 48. ¿Dónde están los cristianos? ¿Qué vemos cada día más en Colombia? ¿Maldad o bendición? ¿Por qué? Porque los que somos luz, ¿qué estamos haciendo? Pero el Padre envió al Hijo, y el Hijo ¿qué vino a hacer? Luz. Y el Padre, y el Hijo ¿qué hizo? ¿Cierto? ¿Alumbró qué? ¿Qué alumbró? ¿Al mundo o al entendimiento del hombre? El entendimiento del hombre. Él es el que está alumbrando con su palabra hoy tu vida y mi vida. Por eso nosotros como creyentes que hemos recibido, que creemos y vivimos la gloria de Dios, ustedes y yo tenemos que predicar todos los días de nuestra vida. Así sea 1, a 10, a 20, a 30, a 50. Levanten la mano a los hermanos que le han predicado a 10 personas este año. Acuérdense que el Espíritu Santo es el que dice, muy bien, levanten la mano a los que le han predicado a 50 personas este año. ¿Dónde está la tarea? ¿Dónde está lo que Dios nos ha dado, iglesia? ¿Qué tal el médico? Recibe el título de médico y se va a manejar taxi. Al año le decimos doctor. ¿Qué le decimos? El cristiano recibe y lee la palabra de Dios todos los días, la recibe y sale al mundo, y ¿cómo se vuelve? Mundano. Como los del mundo. ¿Por qué? Porque no corriendo para... ¿Usted para dónde va? No, es que voy tarde para el trabajo. ¿Usted a dónde viene? No, es que vengo cansado del trabajo. Voy urgente a dormir. Voy urgente a dormir. ¿Qué le asignaron al Señor Jesucristo? El Padre le asignó la voluntad de Dios. ¿Qué le asignó el Hijo a la iglesia? ¿La voluntad de quién? De Él. El Padre le asignó la voluntad de Él con todos los designios. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, ¿qué dice? Y Él es antes. ¿Y Él es antes de qué? De todas las cosas. Y todas las cosas en Él ¿qué? Subsisten. Todas las cosas. Lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, todo subsiste. ¿Gracias a quién? A Cristo. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza de nosotros? Jesucristo. Claro, hermanos. Él es la cabeza. Si él fuera las 24 horas la cabeza tuya y mía, iglesia, ¿cómo serían nuestras vidas? Muy excelente. Perfectas. A veces me acuerdo, hermanos, ¿qué pasa cuando llega una persona, una moto, se baja de la moto y después ¿qué hace? ¿Se quita qué? ¿Y dónde deja el casco?
¿Cierto? Lo deja encima de la moto. Y hay muchos que la cabeza del señor Tun se la ponen el domingo, se la quitan el lunes. Y el sábado por la noche vuelve y se me la medio pone. Y por la mañana le dice, ¡tra! Y dice, me voy para la iglesia. No, hermanos. La cabeza del Señor Jesucristo no es como los motociclistas, no es ponerse un casco y quitárselo cada vez que uno quiere. Él siempre está ahí, en tu vida y en mi vida, si nosotros lo hemos decidido así. Versículo número 18, y es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. O sea, Cristo es el todo en todos. En la iglesia, el Señor Jesucristo es todo. En tu vida el Señor Jesucristo debe ser todo. Versículo número 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase, ¿qué iglesia? Toda plenitud. Toda, no un cuarto, no, sino toda la plenitud en Cristo. Versículo 20, y por medio de Él reconciliar consigo, ¿qué iglesia? Todas las cosas, así las que están ¿dónde? En la tierra como las que están en Los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aleluya, iglesia. Oiga, iglesia, ¿no nos alegramos por eso? Mire, pasamos por la Biblia y vemos nosotros cómo Dios sigue levantando su iglesia. Aleluya. Porque señaló el Dios el Padre. ¿A quién señaló? Juan 6:27. Mire lo que dice Juan 6:27. ¿Qué dice San Juan? Trabajad no por la comida que perece, iglesia. ¿Qué más dice? Sino Por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Aleluya. A ver ustedes y yo, a ver hermanitos. Levanten la mano los hermanos que trabajan por la comida que perece. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué? No le hemos creído a Dios. Mira el que mejor paga, hermano. Usted tiene a Dios. Si el Señor obra en la vida de este varón, porque le prediqué la palabra de Dios, este varón dice, ¿sabe qué? ¿Qué quiere que yo le dé? Porque Dios mismo le coloca en el corazón, dele 20 millones de pesos. Él dice, ¿qué quiere? Pero Dios le dice, dele 20, pero él dice, ¿qué quiere que yo le dé? Y usted le contesta lo que Dios le puso en su corazón. Ah, entonces te puedo darle los 20 millones que me dijo. ¿Usted sabe cuántas personas están necesitando ahorita que nosotros le prediquemos a causa de su esposa, a causa de su esposo, a causa de sus padres y a causa de sus hijos? Muchas. Y Dios nos da la bendición y el privilegio de trabajarle a Él, y nos cansamos rápido y salimos corriendo para el mundo porque somos religiosos, porque queremos ver billetes, porque queremos ver la alacena llena y porque queremos ver ¿qué? ¿Queremos ver qué? Riqueza. Todo con los ojos. Pero la Biblia dice, lo que ojo no vio, ni oído no vio, ha subido al corazón de hombre. Es lo que Dios ha preparado para los que lo que aman. Muchos quieren hacer, ¿qué quieren hacer? Muchos dicen, perdón pastor, pero es que se me presentó. ¿Pero por qué se le presentó? ¿Por qué Dios permitió que a la vida tuya se te haya presentado esa oportunidad? ¿Cierto? Que te fueras para Cartagena. Una oportunidad terrenal. ¿Por qué Dios le permitió que se lo presentara? Probar el corazón. ¿Cómo? Probar el corazón. No, porque el corazón de Él está en el mundo. Porque el corazón de Él está en la carne. Y no está ¿qué? En el propósito de Dios. Mire, Dios usó en la Biblia. La Biblia dice que David padeció hambre. La Biblia dice que los apóstoles padecieron hambre. ¿Y a quién le trabajaban? Señor Jesús. Pero el problema es que predica la palabra de Dios, siempre va pensando, Señor, mire,
Yo estoy trabajando, ¿no? Ya, sí. A ver qué. Sí, a esos madriles que les voy a predicar a ver si de pronto aflojan billete. Iglesia, mire, la honra y la gloria es para Dios. He sido premiado como siervo de Dios. He sido premiado como siervo de Dios gracias a lo que Dios está haciendo y obrando en mi vida. Amén. Gracias a Él. Porque es que esta carne siempre quiere tirar para este lado. Siempre. Pero mayor es el que vive en mí que el que está en el mundo. Por eso, este versículo tiene que marcar una diferencia a partir de hoy en nuestra vida. Dice el versículo, trabajad no por la comida que perece. ¿Sabe qué quiere decir aquí? ¿Sabe qué significa este versículo para tu vida y mi vida? Que el mejor trabajo es el que hacemos para Dios. Amén. ¿Sí? Hay hermanos que se ganan 2 millones mensuales y viven más endeudados. No alcanza. No alcanza. Hay hermanos que se ganan el salario mínimo más el auxilio de transporte y reciben y dicen esto tan poquito, y son cristianos. En días pasados me tocó decirle a una hermana, le dije, hermanita, perdón, ¿usted cuánto es lo que se gana usted? Dijo tanto. Porque en el sobre colocó diezmo 5,000 y se los devolví. Le dije, hermanita, fue que usted multiplicó mal. Dijo, me dijo, no, pastor, es lo que le puedo dar. Le dije, entonces, ¿por qué dice mentiras diciendo que es 10? Sí, entonces yo le dije a ella, le dije, no, hermanita, yo sé que usted dio estos 5,000 pesos con tristeza, pero la palabra le dice que no demos con tristeza, demos con alegría. Usted dice que si es lo único que tiene para dar, le dije yo, te voy a enseñar algo. Dios no te quita a ti algo y te pone a padecer algo. Toma. Porque dijo que era lo único que tenía para dar. O sea, ¿qué significa eso? ¿Quién vive en ella? ¿Qué es lo que más le duele al hombre? Increíble, hermano. Es increíble. Iglesia, y eso casi en todas partes. La gente le gusta que Dios le dé harto, ¿cierto? Harto. Pero ven un hermano padeciendo hambre y no se compadecen de él. Ven una persona necesitada y no se compadecen de él. Es Cristo en la eternidad. Por eso dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual, ¿qué dice? La cual, ¿qué iglesia? El Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Esto no quiere decir que usted y yo no trabajemos, ¿no, hermano? Porque Dios nos dio los talentos. Pero lo que Dios dice, trabaje en esto, pero no me descuide tanto. O sea, el trabajo tuyo y mío tiene que ser, ¿qué? Integral, simultáneo. Trabajar en el talento que Dios me dio, pero también trabajar en la obra y en el llamado que Dios me hizo. Fuimos llamados para eso. El Señor Jesucristo vino. ¿Quién era su padre adoptivo? José. ¿Y José qué hacía? Carpintero. ¿Y Jesús no le ayudaba? Sí. Aprendió el oficio. ¿Pero él descuidó lo otro? ¿Que porque estaba trabajando? No, nunca. Nunca, hermanos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Nos metemos tanto en hacemos una cosa, hacemos otra, mejor dicho, tenemos más puestos que un Transmilenio. Y hacemos y al final, ¿qué? Las manos, ¿cómo? Vacías.
Porque no estamos haciendo lo más importante, lo que el Hijo dijo. ¿Qué dice la otra versión, hermanos? ¿Qué dice la otra versión? No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en eso. O sea, debemos trabajar más ¿en dónde? En la obra de Dios. En la obra de Dios. El trabajo tuyo y mío fue llamado para trabajar en la obra de Dios. ¿Y es la que menos qué? Se trabaja, iglesia. Es la que menos se trabaja. Por eso hay tantos cristianos que entran a la iglesia y usted los ve muy como dice tercera de Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Por eso hay muchos cristianos que viven sano y comiendo. ¿Por qué, hermanos? Porque el alma de ellos no es próspera. Y todo lo que llega es como brasas de candela. No le alcanza, no le rinde. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque su trabajo no es para Dios. Está trabajando ¿para qué? Para percibir más que finanzas. ¿Qué más nos enseña? Iglesia, para nosotros asegurar la voluntad de Dios, tenemos que ¿qué? Que trabajar para la comida, ¿cierto? Tenemos que trabajar para comida que a vida eterna que permanece. Cuando Dios hace su voluntad en tu vida y en mi vida, la palabra de Dios permanece desde ahora y para siempre, amados hermanos. Aleluya. ¿Qué hizo el Padre? Nos dio un mediador. Desde la eternidad nos dio al Señor Jesucristo como mediador. Y ese mediador es el que ahorita está intercediendo por nosotros como iglesia. Él es el que está sentado a la diestra de Dios Padre. Miren lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, perdón. Capítulo 2, versículos 5 y 6. ¿Qué dice? Porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? No hay solo Dios. No más. ¿Qué más dice? Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Qué iglesia? No hay otro mediador, iglesia. Usted y yo no podemos clamarle a nadie más. No es San Ignacio, no es San José. No, hermanos. Solamente es el Señor Jesucristo. Es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué dice el 6? ¿Por qué? El cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se da testimonio a su debido tiempo. Gloria a Dios. ¿Quién fue el que se dio por rescate por nosotros? El Señor Jesucristo. Por eso Cristo es en la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Debemos seguir perseverando en Él. Miren lo que dice Hebreos 17, iglesia. Hebreos 17. Entonces dije, he aquí que vengo, dice el Señor. Oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Qué más dice? Como en el rótulo del libro está escrito de mí, iglesia. Iglesia, la iglesia tiene que hacer la voluntad del Hijo. Tiene que ser la voluntad del Padre. La iglesia no tiene que hacer la voluntad del hombre, sino la voluntad de lo que dice ¿qué? La palabra de Dios. Iglesia, en el mundo, entre más crezcamos espiritualmente, más esta carne nos va a hacer entristecer. Ya escucho a muchos diciendo, ay, ya llegó diciendo, con su alegría, con su parranda y animación. Sí, muchos se están alistando ya. Ya muchos. El árbol de Navidad. Ya muchos empezaron a hacer. Sí, empezaron ya. La carne. ¿Cuál es la diferencia entre octubre y diciembre? Ninguna. Son 2 meses. Pero llega diciembre y ¿qué pasa? Entonces enloquece.
Llega diciembre y ¿sabe cómo queda la iglesia? Desocupada. Si llega diciembre, la iglesia queda como Kung Fu, confundida por el mundo. ¿Sabe por qué? Porque no se permanece en la palabra. Pero como usted y yo permanecemos en la palabra, iglesia, da lo mismo, blanco que negro. ¿Cuál es la diferencia entre comer natilla y buñuelo en diciembre y periódico en octubre? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. ¿Y entonces por qué no comemos natilla y buñuelo ahorita? En octubre es más barato. Por eso, gracias, hermano Eduardo. Pero eso es lo que hace la carne, hermano. Pero que es lo que hace, por eso dice. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer ¿qué, iglesia? Tu voluntad. Usted y yo tenemos que hacer la voluntad del Hijo. Y el que hace la voluntad del Hijo, hace la voluntad del Padre. El Señor Jesucristo nunca hizo su voluntad. ¿E hizo la voluntad de quién? Del Padre, iglesia. Por eso Él viene de la eternidad. Por eso Él es la eternidad. Porque siempre está haciendo la voluntad de quién? Del Padre, iglesia. Mire lo que dice Isaías 55. Mire desde cuándo el profeta Isaías. Jehová el Señor me ¿qué? Me abrió el oído y no fui rebelde. Ni me volví a dónde? Atrás. Al mundo. O sea, los domingos, ¿cómo son los cristianos? Los domingos, ¿cómo son los cristianos? Miren lo que dice la palabra. Jehová el Señor me abrió el oído. El domingo los cristianos abren los oídos y después se vuelven ¿cómo? Rebeldes. El lunes. El lunes. El domingo en la noche, el domingo en la noche. El domingo cantan como ángeles y de lunes a sábado actúan como demonios muchos. ¿Aquí hay de esos, hermanos? No. ¿Aquí hay de esos? Sí, claro. Yo no. Claro. ¿Listo? Yo lo Sí. Hermanos. ¿Por qué? Acuérdate que la iglesia dice que cuando vengan los ángeles del cielo separarán a los malos de entre ¿dónde? De entre los De entre buenos. los buenos. O sea que siempre va a haber malos dentro de la iglesia también. Siempre va a haber cizaña, iglesia. Pero ahorita no se ponga con el don de sospecha. ¿Quién será? Sí, usted ya empieza a mirarse. Mírese a usted mismo. Míreme a mí. Yo me miro a mí mismo. Pastor, pero Sospecha. hay algo. Dios. Y dice en el versículo, y no fui ¿qué? Rebelde. Mire, el que oye la voz de Dios, el que oye la palabra de Dios, no es rebelde ante los ojos de Dios. No es rebelde. Por eso dice, ni me volví atrás. Si no vamos para adelante, hermanos. Para atrás ni para peinarnos. Vamos para adelante, iglesia. No nos podemos quedar atrás. ¿Qué más dice? Dice, y como el Padre me mandó, así hago, dijo el Señor. Y como el Señor Jesucristo me mandó a la iglesia, así tenemos que hacer iglesia. Amén. ¿Qué dice Juan 14:31? Juan 14:31 dice, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, ¿qué dice? Y como el Padre me amó, me mandó, ¿qué dice? Así hago. Levantaos y vámonos de aquí. Aleluya, gloria a Dios. Iglesia, mire, por favor, mire, la enseñanza de hoy tiene que transformar nuestras vidas. Debe transformar nuestras vidas, iglesia, porque es que nosotros no podemos seguir viviendo en el cuento jugando al ser cristiano. Santo, aleluya, gloria a Dios. ¿Qué hubo, pendejo? No podemos seguir jugando a eso, iglesia. Porque por eso cada día vamos a tener más obstáculos. Y por eso cada día el mundo nos va a arrastrar más. ¿Sí? Aleluya, santo. Y el mundo para allá. Y échale para allá. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre. Mire, el que ama al Hijo, ama al Padre. Y el que ama al Hijo, hace la voluntad del Hijo, iglesia. Dice, y como el Padre me mandó, así hago. O sea, nosotros, iglesia, tenemos que hacer la voluntad del Padre y del Hijo, iglesia. Tenemos que hacerla porque es un mandamiento, es un mandato. Si lo amamos, ¿no? Si lo amamos, ¿qué más dice? Dice así, levantaos, vámonos de aquí. O sea, si usted ve que esos amigos, si usted ve que ese supuesto cristiano o hermanita en Cristo
Hermanito, por eso yo siempre les he dicho, las compincherías, ¿cierto? Son del diablo, Malas. no son de Dios. En cambio, la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de Dios. Hermanos, cuando estamos reunidos en la iglesia, ¿qué pasa? En los jueves del ayuno, ¿qué sucede, hermanos? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Salimos iguales como entramos? ¿No, iglesia? Porque somos renovados y transformados por el poder ¿de qué? Del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Muy bien. Gloria a Dios. En cuanto al Padre lo llamó, Cristo aceptó la función que su Padre le designó. Iglesia, si el Señor Jesucristo te llamó a ti, me llamó a mí, ustedes y yo debemos aceptar la función que Él dijo. ¿Para qué nos llamó? A servirle, a servirle. A servirle, a predicar. ¿Y de qué? ¿Y por qué no se hace, iglesia? Porque no nos llamó. Porque Él cuando llama nos asigna una función. Y cuando Él asigna una función, como vive en nosotros, la carne no quiere, pero Él mismo es mayor que la carne y nos lleva a que cumplamos esa función. Tenemos llamado de parte de Dios, iglesia. Amén. Mira lo que dice Juan 10:30. ¿Qué dice? No, devuélvete, dijo que 30. Eso. ¿Qué dice 30? Yo, el Padre, Yo y el Padre uno somos. uno somos. ¿Por qué? ¿Sabe por qué uno somos? Porque el Padre, ¿cierto?, delegó la voluntad de su Hijo y su Hijo hizo su voluntad. Y cuando el Padre y el Hijo, cuando el Hijo hace la voluntad del Padre, entonces Él puede decir, uno somos. O sea que la iglesia tiene que hacer la voluntad ¿la voluntad de quién? Del Hijo. Y si hacemos la voluntad del Hijo, iglesia, podemos clamarle ¿a quién? Al Padre. Y el Padre nos concederá, el Padre nos dará lo que su Hijo tiene para darnos. Iglesia, ¿se imagina? ¿Cuál es la diferencia entre Pedro y un cristiano de hoy? Pedro de la iglesia primitiva y el cristiano de hoy, ¿cuál es la diferencia? La voluntad de Jesucristo. ¿De qué estaba lleno Pedro? Del Espíritu Santo. ¿Y de qué está lleno el cristiano hoy? Del mundo. Iglesia, si ustedes y yo estamos llenos del Espíritu de Dios, ¿los demonios qué? Huyen. Y hay muchos cristianos que lo llevan el uno en la mano derecha y la mano izquierda. Lo llevan ahí de la mano. Aquí llevan la fornicación, aquí llevan el adulterio. Santo es su nombre. Aquí llevan la avaricia, ¿cierto? Y aquí llevan la chismografía. ¿Qué hubo? Ay, ¿cómo estás? ¿Cómo qué hay? Claro, Sí, ¿y qué tiene en la mano? Ay, no, nada. Y lo llaman iglesia. ¿Por qué? Iglesia, si el Espíritu de Dios mora en ti y en mí, nosotros somos uno solo en Cristo Jesús. Somos uno solo. Gloria a Dios. Escúchenlo bien. ¿Cómo es que somos uno solo? Dice, con el Padre y el Hijo. Número 1, pues tienen una misma voluntad. Número 1, tienen una misma voluntad. La iglesia y Cristo, ¿qué debemos de tener? Una misma voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Cristo? Que prediquemos, que visitemos a los enfermos, que visitemos a los presos en la cárcel, que prediquemos de día y de noche, que oremos sin cesar, que escudriñemos la palabra de día y de noche, de día y de noche, de noche y de día. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Hijo quisiera. Es la voluntad del Hijo, porque cumpliendo la voluntad de ¿quién? Del Padre, amados hermanos. Número 2, un mismo poder. Número 1, una misma voluntad. Número 2, un mismo poder. Y número 3, una misma naturaleza, iglesia. Voluntad, poder y naturaleza. Voluntad, poder y naturaleza. Levante la mano el hermano que ha estado, o la hermana que ha estado 8 horas metido con el Señor en un día completo.
Iglesia, ¿creen que les diga una cosa? Un día mi esposa se fue y me dejó sola. Ahí les estoy contando, ¿no, Patricia? Iglesia, me senté, escúchalo bien, desde las 8:30 de la mañana y le dije, Señor, ayúdame y recuérdame a qué hora debo desayunar. Y a las 9:30 me paré y hice el desayuno. Y volví y organicé todo y volví otra vez al secreto con Dios. A la 1:30 me levanté, ¿sí? A almorzar. Al restaurante no. ¿Cierto? Ahí sí. Porque es que, iglesia, es que a veces nos controla este estómago. La carne vive controlando en todas las áreas. Iglesia, la iglesia necesita tiempo con el Señor. Por el hecho de que usted y yo estemos 8 horas no es porque no hagamos nada. Ese cuentico ese cuento de la gente, eso es del mundo, eso viene del diablo. ¿Cierto que usted, ay no, yo me voy a sentar 8 horas y yo no voy a hacer nada? No, Señor, yo desayuné, lavé la loza, almorcé y también comí. Se hizo todo y hice todo. O sea, lo que... Porque es que dije, no, mi esposa cuando llegue no va a encontrar todos estos trastes sucios. ¿Cómo así que uno no puede hacer nada? Eso es una mentira, hermano. Lo que pasa es que la carne es débil, iglesia. El espíritu es el que da vida, la carne para nada, ¿qué? Aprovecha. Vamos a definir. Una misma voluntad, ¿qué significa, iglesia? ¿Qué significa? Esto es evidente en las palabras anteriores. Cristo dice de sus ovejas. ¿Qué dice? Mire lo que dice. Juan 10, 28, 29. Juan 10, 28, 29, 27. Mis ovejas oyen mi voz. ¿A quién tenemos que oír? Las ovejas de Cristo, ¿a quién oyen? ¿A quién oyen? A Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué hacen esas ovejas? Le siguen. ¿Y le siguen para qué? ¿Para trabajar por la comida que perece? No. ¿O para comida que da para vida eterna? Eso es la labor de las ovejas. ¿Qué más dice en el versículo? Yo les doy vida eterna. ¿Qué nos está dando Él a nosotros? Vida eterna. ¿Cierto? ¿Y a quién le da vida eterna? Como dice Juan 17:3. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y al Señor Jesucristo, al cual estuve enviado. La vida eterna el Señor se la da al quien lo conoce, no al que lo ha oído. ¿Qué dijo Job? De oídas te oía. De oído te oía. Ahora mis ojos, ¿qué? Te ven. Iglesia, usted y yo tenemos que ver todos los días la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Qué más dice en el versículo? Dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo no puedo creer. Por eso, nadie. Si dice el Señor, nadie me las arrebata de mi mano, entonces ¿por qué el ya no están en las manos de Dios? Porque no son sus ovejas. ¿Sabe qué ha hecho la religión? La religión le ha hecho mucho daño. Todas las religiones le están haciendo mucho daño a la humanidad, hermanos. Porque la religión enseña ver, tocar y sentir. Ver, tocar y sentir. Eso es lo que enseña la religión. Pero el hombre espiritual ni ve, ni siente, ni toca. El hombre espiritual vive conforme al Espíritu de Dios. Yo no necesito ver para creer, iglesia. ¿Por qué le dijo a Tomás? Tomás, bienaventurados los que ¿qué? Los que no vieron. Que no vieron y creyeron. ¿Y creyeron, iglesia? Son bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. ¿En qué coinciden tanto el Padre como el Hijo? En salvar ¿qué? Sus ovejas. Sus ovejas. Ojo, iglesia. Las ovejas del Señor.
no todo el mundo. Por eso dice claramente, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas. ¿Qué más dice? Y yo las conozco y me siguen. ¿A quién siguen? Las ovejas del Señor, las que escuchan su voz. Y yo les doy, ¿qué, iglesia? Vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará ¿de qué? De mi mano, iglesia. Por eso dice el versículo 29. ¿Qué dice? Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de quién? De mi Padre. Aleluya. ¿Quién es mayor que el Padre? Nadie. Nadie. Y si el Padre se las dio al Hijo, ¿alguien se las va a arrebatar? No, nunca. Aquí dice la palabra de Dios, iglesia. No todo el que me dice Señor, Señor. Muchos están siendo usados con dones, con prodigios, con señales, con milagros, están siendo usados. Pero en aquel día van a decir muchos, Señor, Señor, y el Señor, ¿qué les va a decir? Apartado, no los conozco. Aquí dice, mis ovejas oyen mi voz. O sea, conocemos al Padre y conocemos al Hijo, amados hermanos. Gloria a Dios. Amados hermanos, mucho lo que desea el Padre, lo desea el Hijo. Y lo que desea el Hijo, lo desea ¿qué iglesia? La iglesia. ¿Qué desea el Hijo? Que llevemos las buenas nuevas de salvación ¿a dónde? ¿A los confines de qué? De la tierra, amados hermanos. Gloria a Dios. Número 2, un mismo poder. Una misma voluntad. ¿Cuál es el mismo poder? Está aquí. ¿Le dio poder para qué? Aquí dice en el versículo 28. Y yo les doy vida eterna. ¿Les dio poder para qué? Para darnos ¿qué? Vida eterna. Y no perecerán ¿qué? Jamás. Ni nadie las arrebatará ¿de qué? De mi mano. Nosotros tenemos una seguridad en Cristo. Nosotros tenemos vida eterna en Cristo. Tenemos perdón de pecados y salvación, amados hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuál es el poder que el Padre le dio al Hijo? El poder que el Padre le dio al Hijo será la salvación de sus ovejas. La salvación de sus ovejas. Nadie las arrebatará de mi mano. Las ovejas del Padre estarán seguras en las manos de su Hijo Jesucristo. Amén. Las ovejas del Padre. Número 3, una misma naturaleza. Gloria a Dios. Mira lo que dice esta reflexión. Sigue. ¿Qué dice, hijos? Así como el Padre llama, el Hijo desde la eternidad acepta la función que el Padre le designa. Es esa la voz de mi Padre eterno, el hacer tu voluntad. Esa es mi decisión. Sí, y lo será para siempre. Cuando me hayan encarnado, ¿cierto? Este será mi anhelo, hacer la voluntad del que me envió para completar su obra. Padre glorioso, tu voluntad es mi voluntad. No busco mi propia voluntad como si tuviera una distinta a la tuya, sino la voluntad de mi Padre. Gloria a Dios. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Es el Padre. ¿Y quién es el Padre? Es el Hijo. Iglesia, nosotros tenemos que avivar más el fuego. Nosotros tenemos que avivar más al Espíritu de Dios. Mucho más, iglesia. Mucho más. Mira todo lo que dice aquí. Así como el Padre llama al Hijo desde la eternidad, acepta la función que el Padre le designa. Esa es la voz de mi Padre eterno. ¿Qué más dice? El hacer tu voluntad está en mi decisión. Esta es mi decisión. La voluntad de hacer la voluntad de Dios, la decisión en quién está. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Que hagamos su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Hacer la voluntad de Dios.
¿Y cuál es su voluntad? Predicar el evangelio. completar su Trabajar para la obra de Dios. Predicar la palabra de Dios. Desde ahora para y siempre. para siempre, hermanos. Mire lo que dice Salmo 47. ¿Qué dice el Salmo 47? Entonces dije, he aquí, vengo en el rollo del libro, está escrito de mí. ¿Qué más dice? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Iglesia, si la palabra de Dios está en medio de tu corazón, vamos a hacer la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Iglesia, lo mejor para ti y para mí es vivir, permanecer en la palabra de Dios. Es hacer la voluntad de Dios a través de su palabra, iglesia. Es su palabra, no hay otra. ¿Qué dice Juan 4:34? ¿Qué dice? Jesús le dijo, mi comida, ¿qué es mi comida? Es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cuando los discípulos le dicen, la mujer samaritana dice, Señor, ¿tienes hambre? Coma. Mientras que ellos estaban preocupados, ¿por qué? Por llenar el estómago. ¿El Señor de qué estaba preocupado? De predicarle a la mujer que samaritana. Por eso les contestó. Por eso nos enseña hoy en la iglesia. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Los discípulos no habían empezado la obra y ya estaban pensando en comer. ¿Cuántos cristianos hoy no han empezado ni a orar y ya están cansados? Versículo, ¿qué dice? El 5:30 dice, No puedo yo no hacer puedo yo hacer nada. nada por mí mismo. ¿Qué más? Por mí mismo. Según oigo, así justo. Y mi juicio es justo. ¿Qué más dice? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, al Padre. Iglesia, esta enseñanza tiene que levantarnos como obreros para la pieza. No vamos ahorita a salir corriendo, preocupados por el almuerzo, porque eso era el problema de los discípulos. Sí, no hay que hacer almuerzo en el día de hoy. Ayunar. ¿Cómo? Sopa de callo. Ay, iglesia amada. ¿Cuál era el anhelo más grande del Señor Jesucristo? ¿Llenar el estómago o salvar las almas? ¿Y cuál es la prioridad grande que le dejó a la iglesia? ¿Llenar el estómago o salvar almas? ¿Y la iglesia qué está salvando? El estómago. El estómago, sí señor. Está salvando el estómago. Ahorita dice, no, hermano. Y ahorita resultan pastores que yo tengo problemas de gastritis. Pastores que a mí se me sube la hiper. Se me baja el azúcar. Se me baja, se me sube. Pero gloria a Dios, que Dios está obrando sanidades, prodigios, señales y milagros con su palabra. Porque su palabra es verdad y su palabra. El proyecto y el propósito. ¿Cuál era el proyecto que tenía Dios, el Padre, para con el Hijo? Dicen el proyecto, número 1, proyecto y propósito. Número 1, el proyecto. Primero, Dios busca su propia gloria. ¿Dios qué está buscando? Su propia gloria, iglesia. Número 1, perdón, el proyecto. Dios busca su propia gloria. Luego, la gloria de quién? De su Hijo Jesucristo. Luego, la gloria de los escogidos. Y luego, la gloria del mundo. Primero, Dios busca su propia gloria. Segundo, busca la gloria de su Hijo Jesucristo. Tercero, busca la gloria de sus escogidos. Y cuarto, busca la gloria del mundo.
es el proyecto de Dios? ¿Cuál es el proyecto de Dios? Buscar su propia gloria. La gloria de su Hijo, la gloria de los escogidos y la gloria del mundo. Y para este fin, ¿a quién predestinó? A nuestro Señor Jesucristo. Número 2, el consejo. 1, el proyecto. Segundo, el propósito. Segundo, el consejo. Primero, el propósito. Segundo, el consejo. Primero, el propósito. Segundo, el consejo. Y en el primer propósito hay 4 subpuntos: la gloria de Dios, la gloria del Hijo, la gloria de los escogidos y la gloria del mundo. Muy bien. Ahora, el consejo. Ahora el consejo. Miren lo que nos enseña Hechos 2:23. ¿Qué dice? El proyecto. Primero, ¿qué dice? Todos, miren, ¿qué dice aquí? ¿Qué más dice? Predestinará a Cristo, por medio de Cristo, algunos de los hijos de los hombres, quienes a pesar del pecado y por sin culpa delante de Dios. ¿Cuántos va a escoger el Señor Jesucristo? Algunos, iglesia, algunos. Porque en Apocalipsis 17:8 dice que se hallaron muchos que no están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis, ¿qué? 17:8. No, están escritos desde antes de la fundación del mundo. No están escritos. Por eso usted ve a muchos que están en la iglesia. Usted los ve que van el martes, que van el miércoles y que van el domingo, pero siguen actuando como si fueran verdaderos, ¿sí? Mundanos, hermanos. Por eso usted no los ve que cambian. Usted no ve que su actitud, pero siguen yendo a la iglesia. ¿Y qué es la mentira que muchos predicadores dicen? ¿Cierto? Que todos los que están en la iglesia son salvos. Y esa es una mentira. Porque si hubiera sido así, entonces Judas se hubiera salvado. Si hubiera sido así, entonces no hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Y por qué lo crucificaron? Porque no tenían el conocimiento, ni les había sido revelado los misterios de Dios. Y por eso los príncipes de este mundo crucificaron al Rey de gloria, amados hermanos. ¿Qué dice Hechos 2:23? 22 y 24. Varones israelitas, oíd, dice el Señor, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Sabían o no sabían, iglesia? Sí sabían, iglesia. ¿Sabemos o no sabemos que Dios castiga al mentiroso, que castiga al fornicario, que castiga al ladrón, que castiga al opresor, que castiga al avaro? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Sí. Ah, bueno, iglesia. ¿Podemos o no podemos decir ay, iglesia? Lo sabemos. Lo sabemos. ¿Qué más dice? Versículo 23. A este, entregado por el determinado ¿qué? Consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿cierto? Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, iglesia. Pero mira lo que dice el versículo 23, ¿no? Un momentico. A este, ¿cuál es este? Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Sabe cuál es el consejo? El consejo era que estaba el Padre y el Hijo se reunieron. Dice, bueno, a usted lo van a entregar, ¿cierto? Dice, tú vas a ser entregado. Tú vas a ser entregado, dice.
Vas a ir a la tierra y está determinado que tú mueras por todos los pecadores, que seas crucificado. Él ya sabía desde antes de la fundación del mundo. Dice, a este entregado por él, determinado por ser. ¿Quién lo entregó primero? El Padre lo entregó. Dice a este, y anticipado conocimiento de Dios. Ellos dos ya lo sabían. Ellos dos ya lo sabían. Por eso es que es importante conocer ese gran Dios que usted tiene, que usted y yo tenemos. ¿Qué más dice en el versículo 24? Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, iglesia. Iglesia, después de que muere el Señor Jesucristo, después de que Dios lo levanta entre los muertos, iglesia, y sabemos que está sentado a la diestra de Dios Padre, iglesia, usted y yo, ¿por qué no vivimos esa vida de santidad? ¿Por qué no vivimos esa gloria de Dios, iglesia? Cuando sabemos que viene por segunda vez a juzgar tanto a los vivos y a los muertos, iglesia. ¿Qué dice Hechos 4, 27 y 29? ¿Qué dice? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer que, iglesia, Cuando tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿ese consejo de dónde viene? Desde la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo. Ya habían determinado que lo crucificaran. Ya habían determinado el Dios que Poncio Pilato se lavaran las manos. ¿Cuántos cristianos hacen eso? Se lavan las manos olímpicamente porque les encanta andar ¿qué? En las obras de la carne. Y no les gusta andar ¿qué? En el espíritu. Miren lo que dice Efesios 1:11, iglesia. ¿Qué dice Efesios 1:11? En el asimismo tuvimos que herencia, iglesia. ¿Qué más dice? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Quién hizo todas las cosas, iglesia? El Señor Jesucristo, por Él y para Él. ¿Qué más dice el versículo 12? A fin de que seamos ¿qué? Para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en ¿qué? En Cristo. Usted y yo, ¿qué somos para el Señor? Alabanza de qué? De su gloria, iglesia. Es el determinado consejo desde antes de la fundación del mundo. Todo eso ya estaba establecido. Todo eso ya estaba escrito. Y lo que viene, iglesia, todavía no lo conocemos usted y yo, hermanos. Vamos a ver 5 puntos acerca del consejo. Número 1, que el hombre sería una criatura capaz de razonar. Número 1, que el hombre sería una criatura capaz de razonar. Toda criatura obligatoriamente está sujeta ¿a quién? Al Creador. Todas las criaturas. Tanto los animales, los peces, las aves y nosotros. Nosotros venimos a ser hijos de Dios cuando creemos y obedecemos la palabra de Dios. En Jesucristo, nuestro Señor. Proverbios 16:4, ¿qué dice? ¿Qué dice? Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo, iglesia. ¿Dios hizo el malo también? ¿Por culpa de qué? Del pecado, hermanos. Y en el mismo dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. O sea, el día del juicio, tanto los redimidos como los malos clamarán al Señor. Pero ya va a ser ¿qué? ¿Quién nos hizo? El Señor nos hizo tanto a los unos como a los otros.
Por eso, ¿qué le dijo Job a su esposa? Solo Dios, ¿usted quiere que solo Dios recibamos lo bueno y no la adversidad? ¿Y qué es lo que le enseñan a la gente en las iglesias de hoy? Que solo de Dios, ¿qué? Tiene lo bueno. Solo lo bueno. ¿Y que lo malo de quién es? Del diablo. ¿Y aquí qué dice? O sea que hay que borrar este versículo de la Biblia. Satanás se me levantó, Satanás me puso zancadillas, Satanás me picó el ojo, Satanás me hizo reparar, Satanás me enredó con ese hombre. Los que estamos en Cristo, ya somos nuevas criaturas, iglesia. Somos nuevas, iglesia. Gloria a Dios. Número 2. O B. Que si el hombre se desvía de este servicio hecho con el uso de razón, quebranta la ley de Dios. Número 2. B. Que si el hombre se desvía del servicio y quebranta la ley de Dios con su uso de razón, el hombre se hallará culpable. Cualquiera que quebrante una palabra de esta escritura, ¿será qué? Culpable. Pero dice no, que la ley no, ya los 10 mandamientos no. Pero eso ¿quién lo dice? Eso lo dicen los falsos predicadores. Eso ya los 10 mandamientos no. Quebranta la ley, desagrada a Dios y se hace merecedor de la condenación y el castigo correspondiente. El que quebrante la palabra de Dios se hace merecedor del castigo de Dios. Número 3, que el pecado no permanecerá sin castigo por estas razones. Número 3, o C, que el pecado no permanecería sin castigo por estas razones. Primera razón, que el pecado no permanecería por estas razones. Número 1, porque Dios lo aborrece infinitamente. Número 1, porque Dios aborrece el pecado infinitamente. O sea, lo aborrece desde antes de hoy y después. Mire lo que dice Habacuc 1:13. 13 y 14. ¿Qué dice? Muy limpio eres de ojos para ver el mal. ¿Sabe qué hacen? Los que andan en el mal tienen listos los ojos para ver WhatsApp, para ver televisión, para ver y poca Biblia. Poca Biblia. Miren lo que dice. Muy limpios los tienen, pero cuando van a la Biblia, se sientan al borde de la cama o se sientan en el colchón y andan. Pero cuando están yo me llamo, ay, canta igualito a Vicente Fernández. Imagínense. Y cuando están en la palabra, Se duerme. mire, son limpios para ver el mal. ¿Qué más dice la Biblia? Ni pueden ver el agravio, no pueden ver ni el pecado, lo ven. No pueden ver la maldad que se están causando en su alma y su corazón. ¿Qué más dice? Porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. ¿Qué más dice? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Hermano, el que anda en pecado y el que anda en mal, no le gusta que lo gobierne nadie, ni que el pastor, ni que la Biblia le diga a nadie. Porque su pecado los tiene con la mente entenebrecida. Y les gusta ver con sus ojos limpios la maldad que hay delante de ellos. Ay, ay, ay. Perdón, gloria a Dios. Dios le da náuseas y lo aborrece el pecado. Zacarías 8,
17. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, iglesia. Contra su prójimo. ¿Qué más dice? Ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice el Señor Dios Todopoderoso. Dios aborrece, iglesia. Y usted y yo como iglesia tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama, iglesia. Aleluya. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Isaías 1:14. Dios está cansado de soportar tantas mentiras, tanta fornicación, tanta pérdida de tiempo y poca presencia y poca permanecer en la presencia de Dios. ¿Qué dice Isaías 1:14? Bueno, vamos a Isaías. Oye, un momentito. Vamos a Isaías 1:14. 1:14. Isaías 1:14. Dice la palabra. Isaías 1:14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, dice el Señor. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Dios está cansado de soportar tanta mentira que hay en la iglesia. 1:14. De tanta pérdida de tiempo en cosas que no enriquecen tu alma, sino que están destruyendo tu alma y nuestra alma. Todo lo que el mundo, iglesia, ofrece, iglesia, todo, iglesia, lo que el mundo está ofreciendo, Dios lo aborrece. Increíble. Pero el árbol que tú ves, las aves que nosotros vemos, ¿sí? Fueron hechas por Dios. Eso es lo que tú y yo tenemos que amar y cuidar. Pero botamos un chicle, el papel, pum, lo botamos, pero el celular sí lo guardamos. Eso sí, cuidamos lo que corrompe y daña nuestra vida. Pero lo que Dios dijo que cuidáramos, eso sí, nos estamos pisoteando. Me son gravosas, dice. Número 2, por su verdad dijo. Qué bueno que le dijo en Génesis 2:17. Ya me imagino que hermanito ya todo se lo sabe. ¿Se acuerdan de Génesis 2:17? Amén. Porque del árbol, porque del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué dice? No comerás, no comerás. ¿Qué más dice? Porque el día que, ¿qué iglesia? ¿Qué va a pasar? Ciertamente morirás. ¿Y por qué ciertamente morirás? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios ya le había advertido. Porque Dios ya le advirtió a la humanidad lo bueno y lo malo, iglesia. Y el cuento dice, es que yo no sabía. Es que yo no sabía. Cuando el agente de tránsito te para y dice, hágame un favor, ¿por qué los de silla de atrás no llevan el cinturón de seguridad? No, es que hay que usarlo. Entonces, ¿para qué lo pusieron en los carros los cinturones? Pero hágame un favor, 2 partes, 960,000 pesos, 2 pasajeros sin cinturón. Y entonces le dije al cristiano, dice, Señor, ayúdame, Señor, qué mordidita le doy al policía. ¿Cuánta mordidita le ofrezco al policía? Le dice, Dios, ayúdame. Las últimas veces que a mí me ha parado la policía porque he cometido la infracción. Una vez que íbamos para la iglesia en Pusa, y se nos hizo tarde, no tarde se nos hizo, sino que habían 3 estrelladas por el camino. Cuando salí a la autopista y di la curva, ahí estaban los agentes de policía.
Me pararon. Entonces, lo primero que le dije, perdone, le pedí perdón porque yo cometí la infracción. Eran las 6:15 y hasta las 6 de la mañana, creo. Le dije, perdone, yo a la gente, pero yo creo que usted debe estar informado que hay 3 estrelladas y no hay ningún agente de la policía por ahí para que resuelva eso. Yo duré más de 40 minutos pasando esas 3 estrelladas. Y la gente dijo, sí, usted tiene toda la razón. Sí, aquí nos han llamado, pero nosotros nos caemos de aquí porque nos dijeron que nos tocáramos acá. Dijo, permítame un segundito, hablo con el teniente. Y ella se fue. Y entonces, cuando ella regresó, llega y me dice, el teniente dice que ya, que tiene que hacer el comparendo. Pero se lo van a hacer por bicicleta, porque no lleva casco. ¿Sí? Es cierto, yo no llevaba casco. Si no iba en bicicleta. Iglesia, yo le dije, hágame el comparendo porque cometí la infracción. Y me hizo un comparendo y yo pensé que el comparendo me lo había hecho por el pico y placa. Y no, y me lo hizo así porque me faltaba el casco. Hermanos, y esta era la hora que no he comprado el casco. ¿Sí? Después cuando fui llamé y me dijeron, ¿qué número de infracción? Yo dije tanto, me dijo 97,000 pesos. Y si hace el curso, se le damos en 40 y pico. O sea, lo hizo por lo que me comentó. Yo pensé que no lo habían hecho. Le dije, no, tranquila, hágame por favor el comparendo. Iglesia, es que nosotros no somos del mundo, somos siervos de Dios. Y si usted y yo cometemos una infracción, pagamos. Y si usted y yo pecamos, tendremos reflexiones de parte de Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Qué dice Mateo 5:18? Porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jot, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo esto se haya cumplido. Iglesia, toda esta palabra sigue vigente hoy. Desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano. El cuento de que ya Cristo cumplió. Sí, Él vino y cumplió la ley, pero no la borró. Dije, no vine a abrogarla. No vine a abrogarla. En el Antiguo Testamento, ¿sabe por qué hay muchos cristianos que andan así como a la topa tolondra? Porque no leen sino el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento hay mucho por aprender. Por aprender de Adán, por aprender de Abraham, por aprender de Noé, por aprender de Moisés, por aprender de David, por aprender de Isaac. Hay mucho por aprender del Antiguo Testamento. Porque a todos ellos los usó Dios. Y a todos ellos Dios les reveló. Y les puso unas tareas específicas que usted y yo debemos saber y conocerlas. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso, por estas razones, Dios ha decidido, iglesia, que el pecado no quedará sin castigo. ¿Qué pasa con el pecado, iglesia? No quedará sin castigo. No quedará sin castigo. Dice, no sea que su justicia sea ignorada. Iglesia, ¿por qué debe ser castigado el pecado? Porque la gente cree que se puede burlar de Dios y necesita ser castigado. Pero Dios, ¿a quién castiga? ¿A los suyos o a los que no son suyos? Castiga a los suyos. ¿A sus hijos? ¿Al que ama? Castiga. Sí, claro. Él castiga a los suyos. Y si lo castiga, ¿cierto? No puede quedar ignorado ese castigo. Porque esa disciplina de parte de Dios me enseña. Dice aquí también, su aborrecimiento por el pecado será menos evidente. ¿Qué quiere decir? Que si el castigo viene de parte de Dios a mi vida, ¿cierto? El pecado yo no lo debo ignorar. O sea, debo prestarle más atención. Debo andar como centinela para no volver a pecar, para que el Señor no vuelva y me castigue. Escúchelo bien lo que dice esta reflexión.
¿Sabe por qué dice? Mire, su verdad sea cuestionada y su majestad sobrecogedora sea relegada por los hombres. ¿Sabe por qué muchos dicen? Ah, no, pues, yo dije esta mentira, yo me robé esto, yo fui infiel con mi esposa, yo fui infiel con mi esposo, yo hice trampa con esto. Ay, no me pasó nada. Entonces la misma persona empieza a ignorar. Pero ¿sabe qué pasa con su vida espiritual? Lo carcome. Por eso muchos siguen practicando, leen la Biblia y salen a practicar el pecado que vienen a hacer. ¿Pero crecen espiritualmente? No. Por eso dice en el Romanos 1, 24, y Dios los entregó. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, a sus vagabunderías, a su soberbia y sus mentiras. Número 4. Número 5. Número 4. Que a pesar del pecado no todos hombres serían destruidos por estas razones. Que a pesar del pecado no todos van a ser destruidos. O sea que sí van a ser destruidos muchos. ¿Por culpa de qué? Del pecado. Mira lo que dice Miqueas 7:18. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. ¿Olvida el pecado de qué? Del remanente, iglesia. No está diciendo que de todos, sino del remanente nomás. ¿Cuántos fue los que no doblaron rodillas delante de Baal? ¿Se acuerdan, hermanos? 7,000. Y eran millones. Pero el único remanente que quedó fueron los 7,000. Los demás, ¿Dios qué? Los borró. ¿Y es lo que pasa? ¿Muchos son llamados? Pocos los escogió. Ah, bueno, gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabe por qué va a quedar este pequeño remanente? Por el placer de que Dios le gusta que Él sea glorificado. Dios quiere que Él sea glorificado. ¿Por quién? Por el pequeño remanente, por su iglesia. Que lo glorifiquemos con nuestras palabras, que lo glorifiquemos con nuestros hechos, que lo glorifiquemos con nuestra obediencia. Eso se llama glorificar a Dios siempre. A Él le encanta que usted y yo lo glorifiquemos. Ese es el pequeño remanente que somos usted y yo. Tenemos que glorificarlo todos los días de nuestra vida. Aleluya. Adán cayó. ¿Y qué pasó con toda la humanidad? Cayó también. Gloria a ti, Señor. Como dice en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿En qué glorificamos a Dios? En que llevemos ¿qué? Mucho fruto, amados hermanos. Sigan. Miren lo que dice. ¿Qué dice, iglesia? Adán cayó. Y toda la humanidad cayó con él. Todos saben, de modo que no que no árbol en esta paraíso que diera frutos para Dios. Lo cierto es que Dios prefiere tener sus árboles para dar fruto que para usar como leña. Por esto resolvió que la humanidad, a pesar de sus pecados, no debía ser destruida. Los árboles de Dios, Dios quiere sus árboles ¿para qué? Para dar fruto. Para que den ¿qué? Fruto. Y no para leña. Y no para echarlos ¿qué? En el fuego. Porque hay un árbol, un tipo de árbol que da fruto, y el otro árbol es para echar al fuego. ¿Y qué dice la otra reflexión? Determina que Jesús, uno de los integrantes de la bendita Trinidad, resolverá el problema debido a que, por la ordenación de su Padre, su propia aceptación y la santificación del Espíritu Santo, es apto para ¿qué, iglesia? Con este fin,
Jesús sería tanto garante como cabeza del pecador, un garante para pagar las deudas del hombre ante Dios y cabeza para restaurar la imagen de Dios en el hombre. Iglesia, nosotros, usted y yo necesitamos de nuestro Señor Jesucristo todos los días de nuestra vida. Conocerlo a Él es una bendición muy grande. Vivir para Él, una bendición mayor, y estar en una eternidad con Cristo es mucho más grande que todas las riquezas de este mundo, amados hermanos. La invitación, iglesia, es que nosotros cada día seamos más esforzados y valientes, amados hermanos. Aleluya. ¿Qué dice Salmo 85:10? 85, 84. ¿Qué dice? La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Cómo sería ese encuentro entre la misericordia y la verdad? ¿Cómo sería ese encuentro? A ver, hagamos una mímica. ¿Sí? ¿Cómo sería ese encuentro? ¿Sí? La misericordia y la verdad, ¿qué? Efusivo. Se encontraron, ¿no es cierto? ¡Hola, misericordia! ¡Hola, misericordia! ¡Hola! ¿Qué más? ¿Qué me cuenta, misericordia? Y la justicia y la paz que hicieron. Por favor, esposo, denle un beso a su esposa. Esposo, eso. La justicia y la verdad que se besaron, iglesia, mire, se besaron. Gloria a Dios. Aleluya. Repítelo. 85:10. Sí. Es Salmo 85:10, es que me equivoqué en el cuadro. Pero iglesia, esta la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la verdad se besaron. Así tenemos que ser nosotros cuando nosotros nos encontramos permanentemente con la palabra de Dios, iglesia. Amén. Amarla todos los días de nuestra vida. Reconocer lo que somos nosotros en Cristo, iglesia. Iglesia, aquí hay muchos ricos miserables y muchos pobres miserables. Pero usted y yo, ¿qué venimos siendo, iglesia? Ricos. Ricos. En misericordia, en paz y en justicia. Eso es lo que somos usted y yo, iglesia. Miren lo que dice otra reflexión. ¿Qué dice la otra reflexión? ¿Cómo será? ¿Cómo será perdonado el pecado, reconciliado el pecado y Dios glorificado en su justicia? Esto le costó caro a Dios. Le costó la sangre del corazón de su propio Hijo. Y esto es una señal segura de que Dios nos ama de todo corazón. De hecho, no somos cristianos hasta que en alguna medida vemos y palpamos la gloria de Dios en este misterio, dice. ¿Qué más dice? La maravilla del cielo y de la tierra. El caso es este: el hombre ha caído en pecado, y desde la caída el hombre y el pecado están unidos inseparablemente como el fuego y el calor. Sigan, hermanos. No obstante, Dios tiene misericordia del hombre y a la vez toma venganza del pecado. La sabiduría eterna de Dios ha encontrado una manera de transferir los pecados del hombre a otra persona, quien lo puede cargar, e interesar al hombre a aceptar la justicia de aquel que los puede cargar y cubrir. Todo esto se realiza en nuestro Jesús. En Él se ejecutó la maldición de la ley. Por Él se cumplió la justicia de la ley. Por Él es remitido el pecado del hombre, y por medio de Él todas las cosas son hechas nuevas. El mundo estaba en Cristo como su garante, satisfaciendo la justicia de Dios. Y Dios estaba en Cristo como su embajador, volviendo a reconciliar al mundo con Él. Mira lo que dice Romanos 11, versículo 33 y 36. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero?
para que le fuese recompensado. ¿Qué más dice? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Es por Él y para Él, iglesia. Iglesia, no nos salgamos de acá. Aquí está todo, iglesia. Si tu alma prospera, somos prósperos en todas las áreas de nuestra vida. Es nuestra alma. Menos yo me llamo y más palabra de Dios. Gloria a Dios. Iglesia, esta es la base de la vida cristiana. Esta es la base de un siervo de Dios que conoce verdaderamente los designios y los propósitos y los preceptos de lo que Dios ha establecido para su familia, hermanos. Miren lo que dice primera de Juan 4, 2, 3 y terminamos. ¿Qué dice? En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. ¿Dónde está el espíritu del anticristo? Está en el mundo. Mira, el espíritu del anticristo viene hace muchos años. Y ahorita se está viendo mucho más, iglesia. Mucho más. ¿Usted cree que un siervo de Dios usa la palabra para enriquecerse o es un anticristo? Un anticristo. Iglesia, yo nunca he visto en la Biblia que ni tanto el Hijo del Hombre no tuvo donde recostar su cabeza, ni vi los discípulos, ninguno de ellos vivió en palacios. Ninguno de ellos. Y los de hoy, ¿cómo quieren vivir? Mega iglesia. Iglesia, ¿sabe cuál es la verdadera iglesia del Señor? Las que vivimos y le damos gracias por el pan nuestro de cada día. Esa es la iglesia. Estemos contentos con lo que tenemos ahora. Si usted y yo estamos contentos con lo que tenemos ahora, no hay avaricia, no hay codicia en el corazón tuyo ni en el corazón mío. Estoy feliz porque tengo una pensión de 7,5 millones. Pues ¿quién no va a estar feliz con esa pensión? ¿Sí o no, hermanos? Pero yo estoy feliz, ¿sabe por qué? Porque Cristo vive en mí. Y porque Él lo que me da diariamente, ¿cierto?, es para que yo viva bien. ¿Sabe por qué? Porque en Él soy rico espiritualmente. Gloria a Dios. Y si la riqueza espiritual está en mi vida, lo demás viene por añadidura. Gloria a Dios. Amén. Démosle un aplauso al Rey de Reyes, Señor. Vamos a ponerlo de pie, iglesia. Démosle gracias a Dios por esta victoria tan grande que hoy el Señor le ha dado a su iglesia. Inclina tu rostro por un instante y pídele a Dios ahí en tu corazón, en la intimidad con el Señor. Ahí en la misma intimidad en que te encuentras en estos momentos. ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué es lo urgente? ¿Qué es lo que en estos momentos qué es lo que más anhelas en tu corazón? Si es tu necesidad, el Señor te dice, yo ya la conozco. Si es tu petición, el Señor dice, hazla conforme a la voluntad y el propósito.
Si es tu enfermedad, el Señor te dice, yo soy el sanador por excelencia. Yo fui el que cargué todas vuestras enfermedades, dolencias, toda nuestra inmundicia en su cuerpo, y todo lo llevó a la cruz del Calvario, y por cuyas heridas nosotros fuimos curados y sanados. Todo lo que estés viviendo en estos momentos en tu vida, dice el Señor, es un propósito. Por eso te pido en esta mañana que seamos más agradecidos. Digámosle, Señor, muchas gracias por las cosas que estoy pasando y estoy viviendo. Porque entendemos y comprendemos que tú no pones una carga que nosotros no podamos llevar. También te damos infinitas gracias, Señor, porque tú obraste en esta mañana a través de tu poder y tu gloria, y a la luz de tu palabra y con el poder y la unción del Espíritu Santo de Dios. Se han llevado dolores, enfermedades y dolencias que habían en varios hermanos aquí en la iglesia. Tú me dices, Señor, quítame todos estos dolores. Y el Señor te dice en esta mañana, bástate con mi gracia. Porque me quiero glorificar mucho más en tu vida y en la vida de mi iglesia. Porque quiero hacer cada día más mi voluntad en mi iglesia, dice el Señor. Porque la obra que yo he empezado en cada uno de vosotros, esa obra cada día la sigo perfeccionando. Hoy sigo perfeccionando esa obra que empecé en cada uno. Y la seguiré perfeccionando hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre del cielo, gracias por esta victoria tan grande. Gracias porque tu palabra es verdad y tu palabra es en el sí y en el amén. Gracias porque la riqueza que tú nos has dado en esta mañana es una riqueza tan poderosa, tan eterna. Es una riqueza de que esa misma eternidad de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, esa misma eternidad, Señor, tú nos la das a nosotros. Pero día tras día la perfeccionas para que nosotros podamos caminar en obediencia. Para que nosotros cada día sigamos caminando en pureza y en santidad. Cada día, Señor, queremos aborrecer lo que tú aborreces, lo malo, lo perverso, lo que nos separa de ti, Señor, lo aborrecemos y tomamos la decisión en este día de aborrecerlo por siempre y para siempre. Cada día, Señor, queremos permanecer en tu palabra, porque tu palabra dice que si permanecéis en mí y yo en vosotros, podréis llevar fruto, más fruto y mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Hoy mi palabra ha sido predicada y enseñada y ha sido grabada en las tablas de vuestros corazones por el Espíritu de Dios que mora en cada uno de vosotros. El mismo Espíritu de Dios que levantó al Señor Jesucristo, a mi Hijo amado, de entre los muertos, es el mismo Espíritu que está empoderando todas las áreas de vuestra vida: alma, espíritu, corazón y cuerpo. Porque mayor soy yo, iglesia amada, de todo lo que hay en el mundo, mayor que los deseos de la carne, mayor que las riquezas del mundo, es lo que hay, lo que les he dado como iglesia. Levantaos, dice el Señor, levantaos y empezar a hacer la obra mía. A eso os he mandado. Siempre que hagáis mi voluntad, así como mi Hijo hizo la voluntad mía. Hoy les digo, hijos míos, hagan mi voluntad y que mi voluntad sea hecha en ustedes, para que todo lo que yo haga en nosotros, siempre lo hagamos nosotros para glorificar al Dios Todopoderoso. Porque Él quiere que nosotros siempre lo glorifiquemos.
Porque el gozo y la alegría más grande es que nosotros lo glorifiquemos en palabras, en pensamientos, en actitudes, en hechos. Que lo glorifiquemos en la adoración, en la alabanza. Que lo glorifiquemos con nuestra alma y nuestro corazón. Padre del cielo, toda la honra, toda la gloria, el poder y el honor siempre serán para ti, Señor. Tú fuiste el que te glorificaste en este video, en nosotros, y ahora esa misma gloria, Señor, te estamos glorificando a ti, Señor, porque te amamos, Señor. Gracias por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y gracias por el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios.